En los anales de la historia bélica hay episodios que desafían la lógica de la guerra y revelan la humanidad en su estado más crudo. Uno de estos momentos emblemáticos se registró en las devastadas calles de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy traemos una historia fascinante a la par que interesante. Y es que nos trasladamos a Stalingrado. Si queréis saber más, quedaos conmigo a disfrutar del vídeo. Sin más dilación, comenzamos. La batalla de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto brutal entre las fuerzas alemanas y soviéticas por el control de la ciudad de Stalingrado. Hitler quería capturar la ciudad por su valor simbólico y estratégico, así como por su acceso al petróleo del Cáucaso. Los soviéticos resistieron tenazmente, convirtiendo la batalla en una de las más sangrientas de la historia. Después de meses de combates feroces, los alemanes fueron derrotados en febrero de 1943, marcando un punto de inflexión en la guerra. La batalla resultó en millones de muertos y dejó un legado de resistencia y sacrificio. Dicen que la música amansa a las fieras, y en medio del caos y la destrucción, el violinista Mikhail Goldstein demostró la verdad de esta antigua afirmación. En el corazón de la batalla más brutal, Goldstein, con su violín en mano, se convirtió en un mensajero de paz, en un escenario dominado por la muerte y la desolación. Mikhail no es ni de lejos tan bueno con el violín como su hermano Boris, pero Mikhail fue capaz de recorrer el frente tocando su violín y amansando a las fieras que combatían con y contra Hitler. En la Navidad de 1942, los altavoces que normalmente se usaban para transmitir consignas para desear la rendición del enemigo se reutilizaron para poner la maravillosa música de Goldstein. Goldstein se encontraba frente a un escenario que sobrepasaba toda imaginación. Stalingrado, una ciudad desgarrada por la guerra, sus calles se convertían en un laberinto de ruinas y sus edificios reducidos a escombros por el implacable bombardeo. Entre los escombros yacían montones de huesos, testimonio mudo de la devastación y el sufrimiento que habían asolado la ciudad. La visión desoladora del campo de batalla dejó a Goldstein sin aliento. Nunca antes había enfrentado tal magnitud de destrucción y desesperación. Pero en lugar de ceder ante el horror, el violinista se aferró a su instrumento con una determinación renovada. En medio de la desolación, Goldstein tocó con una pasión y una intensidad nunca antes vistas. Cada nota resonaba en las profundidades de su alma, llevando consigo la angustia y la esperanza de un pueblo devastado. Aunque las obras alemanas habían sido prohibidas por el gobierno soviético, en esa noche Goldstein dudaba de que algún comisario político o miembro del NKVD se atreviera a detenerlo. La música de Goldstein trascendía las barreras impuestas por la política y la guerra, llegando directamente al corazón de quienes la escuchaban. A través de su música, Goldstein encontró una conexión con el pueblo ruso, compartiendo con ellos su dolor y su esperanza en medio de la oscuridad. En aquel campo de batalla, su violín se convirtió en un símbolo de resistencia y humanidad, recordándoles a todos que incluso en los momentos más oscuros, la belleza y la compasión pueden prevalecer. Las melodías que emanaban del violín de Goldstein resonaban entre las trincheras alemanas. Apenas había comenzado a tocar cuando de repente el estruendo de la batalla se desvaneció. En el sobrecogedor silencio del alto el fuego, el único sonido que persistía era el del violín de Goldstein, llenando el aire con su música conmovedora. Al concluir la primera pieza, un profundo silencio se apoderó de los soldados, como si la música hubiera capturado sus almas y los hubiera transportado a un lugar de paz y serenidad en medio del caos de la guerra. Desde las trincheras alemanas, a través de otro altavoz, una voz rompió el silencio. «Por favor, toquen algo más de Bach. No dispararemos». Las palabras resonaron en el aire,
cargadas de una extraña mezcla de solicitud y rendición. El gesto de paz resonó hasta los más altos niveles del mando soviético, quienes aceptaron la solicitud de los soldados alemanes. Goldstein, una vez más, tomó su violín y comenzó a interpretar una gavotte de Bach. En ese momento, incluso los técnicos alemanes ajustaron sus micrófonos para asegurarse de que la música se escuchara con la mayor nitidez posible en su lado del campo de batalla. La música de Bach, interpretada por Goldstein, actuó como un puente entre enemigos, suavizando las tensiones y permitiendo que la humanidad prevaleciera sobre la hostilidad. Pronto, muchos soldados alemanes se unieron en coro entonando el O Tannenbaum, un villancico típico alemán. Al mismo tiempo, algunos soldados rusos, en secreto y con cautela, también comenzaron a cantar algunas canciones típicas de su cultura ortodoxa. Así, durante hora y media, en una noche que sería recordada por siempre, tanto soviéticos como alemanes se sumergieron en un inusual momento de paz. No se escuchó ni un solo disparo entre ambos bandos. En lugar de la batalla, reinaba la armonía de las notas de Bach, entrelazadas con la habilidad y el sentimiento de Goldstein. En la Nochebuena de 1942, en medio del infierno de Stalingrado, la guerra parecía desvanecerse. Por un breve pero preciso lapso, la humanidad se manifestó en su forma más pura, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, el poder de la música y la voluntad de encontrar la paz pueden prevalecer. Es asombroso como incluso en los momentos más oscuros y desgarradores de la historia, la humanidad puede encontrar un rayo de luz, un destello de esperanza que brilla a través de la oscuridad. La historia de Goldstein y su violín en Stalingrado es un recordatorio conmovedor de esta verdad fundamental. Incluso en medio del sufrimiento y la devastación, la capacidad humana para encontrar belleza, compasión y conexión perdura. A través de la música de Goldstein, los enemigos encontraron un momento de tregua y camaradería, un breve respiro de la violencia y el odio que los rodeaba. En ese efímero instante, la guerra parecía desvanecerse, reemplazada por la armonía de las notas de Bach y los cantos de villancicos. Esta pequeña pero poderosa muestra de humanidad nos recuerda que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay espacio para la bondad, la solidaridad y la esperanza. En las páginas más dolorosas de la historia encontramos lecciones de resiliencia, compasión y el poder transformador del espíritu humano. Aunque el sufrimiento puede ser abrumador, también puede servir como catalizador para el cambio y la renovación. En última instancia, la historia de Stalingrado nos enseña que incluso en los tiempos más sombríos, siempre hay espacio para la luz, la belleza y la esperanza. Y esto ha sido todo sobre la historia del violinista de Stalingrado. Si os ha gustado, hacednoslo saber con un buen like, un comentario y si no lo estáis, suscribíos, que a nosotros nos ayuda muchísimo y a vosotros no os cuesta nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.